Bienvenidos, esto es Agro Más Valor, como siempre 30 minutos de comunicación agropecuaria donde conversamos con los protagonistas de los agronegocios. El PBI agropecuario en 2025 creció un 2.3%. El análisis por parte del contador Darío Andrioli, director del estudio Carle y Andrioli Contadores Públicos. El mercado de haciendas gordas corrigió al alza, un leve aumento que marca una referencia para el novillo gordo de $5.20. Vamos a conversar sobre el mercado del gordo, sobre la reposición con el director general de Escritorio Dutra, Daniel Dutra. La lechería atraviesa un escenario con muy buenos indicadores productivos, donde a nivel nacional la lechería ha marcado una recuperación del 7% de acuerdo con información del Instituto Nacional de la Leche. Estaremos conversando y profundizando en temas que competen a la lechería nacional con el titular del organismo lechero, doctor Ricardo de Izaguirre. Los temas que abordaremos en el próximo tramo de información aquí en Agro Más Valor. Es un gusto estar junto a ustedes. Las lluvias como factor determinante para la recuperación de los campos naturales, de los verdeos de invierno, donde el sector lechero hace allí una apuesta importante para mantener una dieta equilibrada y mantener los niveles de producción. Precisamente el presidente del Instituto Nacional de la Leche, doctor Ricardo de Izaguirre, hace una lectura de cómo viene incidiendo el clima en la producción lechera, luego de que la sequía afectara fuertemente a la producción. Bueno, que la producción ha continuado creciendo a pesar de la sequía. Es una buena noticia, no con menores costos. O sea, la sequía significó uso de reservas, que se habían hecho una importante cantidad de reservas en la primavera. El productor la ha usado y eso demuestra que hay un aprendizaje muy bueno de aprovechar en las épocas que se puede alimentar, no necesariamente a pastura, sino con reservas, y tener un buen rendimiento y una buena suplementación. Esperemos que estas condiciones que se han dado, en el cual las siembras han sido muy buenas, que las avenas están ya casi para comer, los cultivos sembrados también nacieron bien, se aprovechó a sembrar temprano, y bueno, y estas lluvias un poco nos entusiasman de decir, bueno, esta limitante que veníamos trayendo las venimos superando, ¿no? Para de Izaguirre, ponerle un piso a la producción es determinante. La inversión es una constante en la lechería y ello se ve reflejado en una mayor producción. En general, el productor, cuando el margen sirve o que empieza a tener utilidad, el sector crece. Es una de las características que existe normalmente en la lechería, que es la reinversión que se realiza en ella. Y en general todo establecimiento tiene cosas para seguir creciendo, y eso lo demuestra, que cuando el margen sirve, se reinvierte, ¿no? Es una de las características de la producción uruguaya, que es una producción fundamentalmente familiar, y en el cual el crecimiento de cada empresa depende mucho del éxito final. Más adelante, el titular del Instituto Nacional de la Leche se refirió sobre la primera licitación del mes de Fonterra. La neozelandesa marcó una corrección a la baja para la leche en polvo entera de 0.6% para ubicarla en el entorno de los $3.700. De Izaguirre hace una lectura coyuntural del desempeño del mercado.
Hubo en general una mayor disminución de otros productos, sobre todo los quesos. Tuvieron una mayor disminución que las leches. Las leches en polvos prácticamente mantuvieron, fue muy poca la disminución. Esperemos que esto no continúe, o sea que este quiebre de los aumentos de precios no continúen. Nosotros nos tenía preocupado que a raíz de estas subas del petróleo y toda la inestabilidad geopolítica mundial, de aumento de la urea, de los fertilizantes, los márgenes que quedaran fueron afectados. Esperemos que esto sea pasajero. No sabemos qué duración va a tener, pero hubo un aumento fundamentalmente, bueno, en cierta forma de los combustibles de un 7%, pero también muy importante de la urea y de los fertilizantes, ¿no? A pocos días de que inicie el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el Instituto Nacional de la Leche, con expertos nacionales y regionales, realiza auditorios e intercambio con organizaciones de productores lecheros en la búsqueda de aportar información para saber cómo puede impactar este acuerdo en el complejo lácteo, en particular en el subsector de los quesos. Bueno, nosotros tuvimos un encuentro en Nueva Helvecia, que organizado por las gremiales de la zona y INALE, y ahí participó Valeria Zuccasi y representantes del Ministerio de Economía y de Ganadería. Y en esta semana se va a realizar una tarea en Nueva Helvecia, en La Paz, en la UTEC de La Paz, con los actores de la quesería, fundamentalmente para trabajar el tema, además de dialogar entre todos los actores de la quesería el impacto que pueda tener este acuerdo, trabajar sobre las denominaciones de origen. Seguramente nosotros tenemos productos que hay un sector que no lo va a poder usar como denominación, y nos preocupa por la quesería artesanal, pero también van a participar industrias que, además de la artesanal, las industrias para denominaciones propias nuestras. Bueno, va a ser un trabajo conjunto. Tenemos invitados a un montón de productores, de industrias, de la academia, de la universidad, y bueno, y ahí pensamos dar el puntapié de cómo enfrentar esas situaciones y bueno, y unas restricciones que tenemos en el uso de alguna denominación, poderlas superar con nuestras propias características de producción, ¿no? Y en este primer tramo de información hemos abordado temas referidos a la lechería que están en la agenda de este sector. Precisamente antes de la pausa, les recuerdo que estamos de lunes a viernes en Canal A+B a las 6:30 de la mañana, los sábados en Canal 10, el canal uruguayo, a las 7 de la mañana. Y también en nuestro canal de YouTube Agro Más Valor. La pausa, ya seguimos con más información, más entrevistas, más protagonistas de los agronegocios. Iniciamos un nuevo capítulo de información, vamos a hablar de economía. Si bien el gobierno estimaba un crecimiento por encima del 2%, finalmente se contrajo para marcar un crecimiento de 1.8%. En lo que va de 2026 no hubo crecimiento, estimó el contador Darío Andrioli, director del estudio Carle Andrioli Contadores Públicos, tras un relevamiento realizado. Los datos de cuentas nacionales del último trimestre del 2025 mostraron un estancamiento de la economía, de la actividad económica de nuestro país, evidenciando ya el efecto de la sequía, en particular en el agro.
Esto determina, el comportamiento del último trimestre determina un crecimiento para todo el año de 1,8 de la actividad económica de nuestro país, con algunas consideraciones sobre este desempeño. En primer lugar, el crecimiento se logra en el primer semestre, que crece la economía 3%, y en el segundo semestre, en la segunda parte, estancada, como decíamos. Es menor al crecimiento que había mostrado la economía el año pasado, que había sido algo mayor a 3%. También es menor a las expectativas que había tanto de los economistas al empezar el año como del Ministerio de Economía, que se estimaba o se trabajaba sobre una hipótesis de 2,5%. ¿Qué pasó atrás de la demanda? Este comportamiento se sostuvo por el consumo, principalmente, que creció 2%, pero el sector externo presentó un mayor crecimiento de las importaciones que de las exportaciones. Eso, de alguna manera, enlenteció el crecimiento económico, a pesar de que lo vinculado con los agronegocios, las exportaciones de bienes, volúmenes físicos de soja y carne crecieron. Y por el lado, el tercer factor de la demanda, que son las inversiones, están estancadas, no está creciendo la inversión en activos fijos, incluso como hemos analizado en otras oportunidades, la inversión en maquinaria agrícola descendió en el 2025. Y en este escenario de desaceleración económica, el sector agropecuario sigue empujando a la economía nacional con crecimientos a nivel de la industria frigorífica, la carne y los lácteos, también la madera. En este 2025 ese promedio de 1,8 se arma con comportamientos heterogéneos por sectores. Algunos sectores cayeron, como fue el caso de la construcción, energía, agua y gas, también con caídas del orden del 3%. Otros sectores estuvieron, digamos, estancados, como puede ser todo el sector servicio, transporte, comunicaciones, salud, enseñanza y otros servicios. El agro en particular, la fase primaria del agro, creció un 2,3 en el año. También creció a tasas similares al promedio, comercio, restaurantes y hoteles. En el tema de comercio es interesante ver que creció el comercio mayorista por el impulso de volumen comercializado de soja en el 2025. Y el sector que creció más fue la industria manufacturera, ahí con dos factores, creció un 6% por dos factores: el tema de refinería de petróleo, que retomó la actividad, y la industria alimenticia vinculada a los agronegocios tuvo crecimiento tanto en la fase de frigorífico como en las plantas y la molinería. O sea que podemos decir que los sectores vinculados a los agronegocios contribuyeron en general en forma positiva a la actividad económica del 2025. El sector agropecuario tuvo un crecimiento de 2,3%. En ese sentido, consultamos al contador Darío Andrioli sobre las bases de este aumento que marcó el sector agropecuario. Sí, ese promedio neto consolidado se arma de dos semestres también bien diferentes. Un primer semestre con un crecimiento importante del agro de 9%, un tercer trimestre que baja un 2% y una caída importante del orden del 8%, poco, como decíamos, producto del tema de sequía que ya se empieza a evidenciar. De todos modos, a pesar de que la segunda parte no fue tan buena, consolida un crecimiento superior al 2% y encadena 3 años de crecimiento del agro, que no es menor. 3 años de crecimiento, 23, 24 y 25. Y si lo hacemos zoom y vemos por subsectores, tenemos un crecimiento del agro, del sector agropecuario en la parte de pecuaria. En 2025 creció tanto la parte de producción de carne como la de leche. Mayor faena, un 6%, también en niveles máximos históricos la exportación de ganado en pie y la producción, la remisión de leche a planta también creció cerca de un 8% en el 2025. En contrapartida, la agricultura no tuvo un buen desempeño, menores cosechas de
de invierno de trigo y cebada, y ya los cultivos en proceso en verano que en el último trimestre evidenciaron los rendimientos. Tampoco tuvo un comportamiento dinámico de la silvicultura por la producción de rolos, o sea que diferente entre los subsectores, logrando ese promedio de 2,3 en todo el año 2025. ¿Y cuáles son las perspectivas para 2026? Partiendo de que el sector agropecuario viene de 2 años de aumento, consultamos al director del estudio Carle y Andrioli, Contadores Públicos. Bien, decíamos que en 2025 acumuló 3 ejercicios de crecimiento del agro. El 2026 no va a ser un año de crecimiento. Indudablemente clima y mercado no están ayudando. En particular en la agricultura. En la agricultura va a estar afectada la producción de los cultivos de maíz y soja. El arroz disminuyó algo el área y quizás la productividad, o sea que ahí no tenemos muy buenas noticias. Estamos asistiendo, además del clima, a la sequía que se experimentó. Estamos asistiendo a una situación de mercado complicada. O sea, subieron los costos de producción, combustibles por los sucesos conocidos y fertilizantes nitrogenados. Y está en un momento de relación desfavorable entre el precio de los productos y el precio de los insumos. La ganadería creo que va a ser híbrido, entendemos que va a ser híbrido, es difícil sostener los niveles de producción de carne, va a bajar la exportación de ganado en pie y en el primer trimestre ha bajado un 10% la faena, incluso con una disminución de 7% en el volumen exportado. La lechería en la primera parte del 2026 está creciendo un 7% la remisión. Seguramente ahí vienen buenas noticias. Sopipa está estimando una caída del 6% del producto del agro y esto va a incidir, como decías, en la cifra de exportaciones de la agroindustria. Menores exportaciones de soja y carne, sin duda, y esto incide en el volumen total exportado en nuestro país. Uruguay 21 está estimando que va a decrecer poco, pero va a decrecer un 3% la cifra total y ahí incide las exportaciones. Y además, este menor nivel de actividad del agro incide en el nivel de actividad económica general de nuestro país. La última encuesta de expectativa está mostrando crecimiento del 1,5, 1,6 para todo el 2026, y impactado seguramente por este comportamiento del agro que va a ser de descenso en el 2026. Momento de hacer la pausa, momento para recordarles que la información agropecuaria en radio está en Sarandí 690 AM. Dinámica rural de lunes a viernes, iniciando la jornada, iniciando la programación de la radio de 5 a 6 de la mañana en vivo. Además estamos en la web de la radio, sarandí690am.com. También en X, Facebook e Instagram. Pausa, ya seguimos. Iniciamos el último tramo de información agropecuaria. Partiendo de algunos indicadores, la tonelada de carne vacuna se coloca en el exterior en el entorno de los $5.480. La faena en la última semana tuvo un desempeño de 22.000 cabezas. El novillo gordo se ubica en $5.20 en promedio. Con Daniel Dutra, director general de Escritorio Dutra, conversamos sobre cómo ve al mercado de haciendas gordas, partiendo de las precipitaciones que fueron bienvenidas para este subsector de la producción agropecuaria. Bueno, la verdad que todos muy contentos porque se acabó la sequía que perjudicó tanto a los agricultores, a la ganadería. Fue obviamente principalmente en el sur del país, pero eso por supuesto se ha resuelto tarde, pero por lo menos ya es muy bienvenida la lluvia. Creo que ahora la gente se va a abocar en la que es ganadería, a hacer los verdeos que venían imposibles de realizarse, y eso hace que hoy el mercado del ganado de reposición esté muy bien, muy firme, muy demandado,
Así que creo que son buenas noticias en general para la agricultura y la ganadería. Por estos días el productor que tiene ganado preparado vende, hay otros que prefieren esperar que mejoren los valores de referencia, pero no obstante Dutra advirtió que son buenos valores los que se manejan para el gordo. Hubo un repique en los valores, quizás alguna planta ya esté iniciando faenas que estaban parados. Bueno, creo que hoy podemos hablar ya de un mercado de flecha para arriba, para hablar de valores pisos para ganados buenos de 5.20 el novillo, 4.80 la vaquillona entre $5, 5.05, pero creo que con algún lote importante se puede conseguir algún centavo más. La verdad que lo vemos en mercado firme con entradas muy rápidas. Más adelante Dutra se refirió sobre la zafra de terneros, advirtiendo y subrayando que el valor para esta categoría está por encima de los $4, que supera ampliamente la referencia del año pasado, por lo que destacó los negocios concretados. Bueno, yo creo que la gente va a empezar a vender su ganado. Hay que entender que ya estamos en los primeros días de abril. Ojalá que se aguante y no aparezcan todavía las heladas, pero el productor es previsor y me da la impresión de que los ganados gordos de campo de a poco se van a ir colocando, así que pienso que puede haber un poco más de influencia de los ganados de esas categorías, así que creo que en definitiva vamos a seguir en un mercado firme demandado, después veremos centavos más, centavos menos, pero con buenos precios. Más adelante Dutra se refirió sobre el remate Select que promueve el consorcio Pantalla Uruguay para el próximo 15 de abril y su remate 311 el día 16 de abril desde el LATU, desde el Parque de los Industriales. Nos cuenta sobre cómo se viene trabajando de cara a esta actividad tradicional del consorcio. Y nosotros tenemos ahora el próximo remate que estamos certificando hasta el domingo, del remate Select que se va a realizar el día 15 de abril y después los ganados generales se van a vender el 16. Es un remate que hace unos años ya está impuesto, con la base de las razas británicas en todas sus categorías, así que creemos que es una buena oportunidad tanto para vender como para comprar. Amigos, por aquí dejamos la información agropecuaria. Estos fueron los temas que hemos preparado para este encuentro de comunicación agropecuaria. Les invito a que sigan en compañía del canal. Como siempre, Agro Más Valor, los sábados a las 7 de la mañana en Canal 10, el canal uruguayo, y de lunes a viernes en Canal A+B a las 6:30 de la mañana. Los espero siempre.